un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. He querido en esta noche, amigos televidentes, dentro del clima actual que prevalece en América Latina y el Caribe, para no particularizar la situación en un solo país de América Latina o del Caribe, y donde prácticamente las situaciones de crisis que afectan a varios de los países de la región han llegado a crear una sensación que se refleja, entre otras cosas, en que en las encuestas de Latino Barómetro, que tienen la credibilidad de que gozan esas encuestas, prácticamente los sectores jóvenes de América Latina y del Caribe ya tienen una especie de descreimiento de lo que es la capacidad de respuesta de la democracia a las juventudes del continente. Por eso en esta noche, independientemente de lo que normalmente figuran en la historia de nuestros países de América Latina y del Caribe, como quienes fueron los padres de la patria, los héroes nacionales, los grandes escritores, escultores, artistas, deportistas que le han dado prestigio a diferentes países, hablar esta noche de hombres de trabajo que han dado una lección no solo a República Dominicana, sino a otros países del mundo, sobre todo, cuando muchas veces algunos de esos hombres y mujeres de trabajo también tuvieron condiciones muy adversas en su niñez, ya hubiese sido que murió su padre o murió su madre, no tuvieron los dos padres juntos, y que en algunas ocasiones también, tuvieron que luchar denodadamente para triunfar en la vida. Y por eso he querido en esta noche hablar de hombres y mujeres de trabajo, pero muy especialmente de un hombre que ha sido un símbolo para República Dominicana y para una provincia del país, Barahona. ¿Quién es ese hombre al que me estoy refiriendo? En este contexto, lo repito, de incertidumbres y de crisis que aparentemente van desde el Canadá hasta Tierra de Fuego. Ese hombre fue un hombre que nació de una madre en Puerto Plata, don Luis Eduardo del Monte. Quiero que recuerden muy bien ese nombre, porque fue una personalidad que dejó una huella indeleble en Barahona y en la República Dominicana por su capacidad de trabajo. Nació el 29 de marzo de 1870, hijo de la conocida poetisa doña Josefa del Monte, y su padre fue don Juan Bautista Zafra, que fue un connotado hombre público de todo el siglo XIX y parte del siglo XX, lo repito, hijo de doña Josefa del Monte y Juan Bautista Zafra. Su madre, lo repito, doña Josefa del Monte, en el trance de muerte, decidió pedirle al padre Villini que educara a su hijo. Y el padre Villini, que tenía el Colegio San Luis Gonzaga, fue el preceptor educativo de don Luis Eduardo del Monte, más conocido como Luis del Monte. Pues bien, este hombre, que salido ya del bachillerato, se va a Barahona con su tío, don Joaquín del Monte, y encontró trabajo
con uno de los hombres que en Barahona se había destacado por su capacidad y ejemplo de trabajo también, don Carlos Alberto Mota. Este hombre es un hombre que, para resumirlo en una palabra, de él se decía, de don Luis del Monte, se decía, don Luis de piedras hace hombres. Este hombre comenzó a trabajar, lo repito, con ese barahonero llamado don Carlos Alberto Mota. Ahí se educó y en el momento en que pudo independizarse puso una tienda de tejidos y de telas y tan pronto pudo reunir un pequeño capital, adquirió un lote de terrenos y con ese lote de terrenos desarrolló prácticamente la primera plantación de café de la República Dominicana en su finca El Propio Esfuerzo, a un punto tal que vino a ser el primer dominicano que exportó café desde el país, compitiendo con el café Excelsior de Colombia, que era considerado en su época como el mejor café de América Latina. Y don Luis del Monte, en esa finca, El Propio Esfuerzo, registró el nombre y la marca de ese café fuera del país, siendo un verdadero pionero en esa materia para proteger precisamente la cosecha de café que, lo repito, competía con el café Excelsior de Colombia. Si uno piensa lo que era en esa época la República Dominicana, la manigua, las guerras entre generales, desarrollar una finca en las lomas de Barahona era estar en el fuego cruzado de los generales de Concho Primo que permanentemente amenazaban la vida de don Luis y de sus trabajadores y de sus trabajadoras también, porque fue un hombre que también acogió a la mujer dentro de esa finca El Propio Esfuerzo, brindándole trabajo a las mismas. Y sobre todo, que nunca olvidó quién fue su educador, el padre Villini. Levantó pues ese emporio cafetalero porque él se asoció con un señor italiano llamado don Pablo Cavallo, que había radicado varias veces en Puerto Rico y que era un verdadero experto en el cultivo y la preparación de café. Y asociado a él es que don Luis se familiariza completamente con todo lo que era el cultivo de ese producto que en el mundo hoy en día, oigan bien, después del petróleo, el producto que más dinero mueve en el mundo es el café. Una cosa que cualquiera no lo creería. Hubo que llevar en hombros de los hombres las maquinarias para subirlos a donde estaba esa finca de café, El Propio Esfuerzo, a un punto tal que muchas veces se ponía en peligro la vida de los trabajadores y trabajadoras por el fuego cruzado de las luchas de la manigua dominicana. Él prácticamente se convirtió en uno de los regidores de Barahona, de la ciudad de Barahona, desde 1908 durante largos años. Fue el primer dominicano que donó un puente de concreto sobre el río Virán para comunicarse con lo que era Pedernales. Donó al ayuntamiento de Barahona ese reloj que todavía hoy existe y que da la hora antes de la hora. Y por otra parte, desde regalar los instrumentos musicales a la orquesta, construyó la primera iglesia parroquial de Barahona, en concreto armado, y su vida fue un verdadero ejemplo de esa prédica de su padre espiritual que fue el padre Villini. El nombre de don Luis del Monte saltó además a la fama internacional cuando el gobierno dominicano de aquella época lo designó como su representante en la Conferencia Internacional del Café, como delegado del Cacao, Conferencia Internacional del Cacao, cuando fue designado como delegado de la República Dominicana ante la Conferencia Internacional de ese producto en Bruselas en el año 1935. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en unos instantes.
tanto deseas está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa-vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, ¿como quién quieres ser? Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Como decía, don Luis del Monte fue designado como el delegado de la República Dominicana a la Conferencia Internacional del Cacao en 1935 en Bruselas. Y oigan esto, señores, la defensa brillante que hizo don Luis del Monte, que era un productor de café, de los productores de cacao, de los agricultores productores de cacao, fue de tal magnitud, donde él destacaba que la contradicción que había entre ser un agricultor que producía cacao, los magros beneficios que recibía por esa producción en el mercado internacional, comparado con las ínfimas ganancias y las enormes ganancias de los manufactureros de bombones. Don Luis, en esa oportunidad en Bruselas en 1935, recibió felicitaciones de todas las delegaciones internacionales presentes en ese foro de ese año. Por otra parte, también hay que destacar que ya en esos años, de los 1900, el ministro de Agricultura, Tejeda Bonetti, le decía a los productores de cacao que hicieran lo mismo que había hecho don Luis del Monte, que había registrado la marca de su café LED, que significaba Luis Eduardo del Monte. Que hicieran lo mismo que había hecho don Luis, registrando en el mercado internacional su marca de café, exhortando a los productores de cacao a que hicieran lo mismo. Esa finca, el propio esfuerzo, LD, como él registró esa marca en el exterior, alcanzó prestigio internacional. Y ya en 1924, el secretario de Estado de Agricultura, Rafael Espaillá, ponía como ejemplo para todos los productores agrícolas del país lo que era esa finca de don Luis del Monte. Llegó, como lo exhibíamos anteriormente en la sesión anterior, don Luis, a acuñar su propia moneda. Invito a nuestro director que coloque de nuevo la foto de don Luis y la moneda que él acuñaba en esa finca productora de café, para que ustedes vean la relevancia que llegó a tener esa personalidad. Por otra parte, fue un hombre de una voluntad férrea, y en ese sentido, de ahí vino que al mismo tiempo el respeto y la dignidad que le daba a sus trabajadores y a sus trabajadoras, tanto es así que todas esas mujeres y damas que trabajaban con don Luis le hizo préstamos sin interés para que adquirieran sus viviendas, y era un ídolo para todos sus trabajadores. Por eso, vuelvo a repetir esa frase que cité al inicio de lo que decían los baroneros de don Luis del Monte. Don Luis, de piedras
hace hombres porque ayudó a la formación del carácter de una nueva clase de trabajadores en esa provincia sureña de nuestro país. Por otra parte, la filosofía de ese productor agrícola se podía resumir en esa frase que ustedes han escuchado en inglés muchas veces, do it now, pero que don Luis siempre lo decía en castellano pleno, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y por otra parte también puso en un letrero en su negocio, en su empresa en la ciudad de Barahona, un pensamiento de Ramón Emilio Jiménez que decía, el trabajo lo vence todo. Más que un medio de hacer riqueza, el trabajo es un medio de hacer dignidad. Oigan ese mensaje, lo voy a volver a repetir, que él puso en el frontispicio de su negocio en Barahona. El trabajo lo vence todo. Más que un medio de hacer riquezas, el trabajo es un medio de hacer dignidad. He querido en esta noche pues introducir ese ejemplo de hombres de trabajo y mujeres de trabajo que junto a él, como su esposa también, con la que él contrajo matrimonio, dependientemente de todos los hijos que tuvo, uno de ellos que lamentablemente fue víctima del régimen de Trujillo, Jorge Alejandro Nin, fue padre de mi esposa Berta Nin, falleció muy joven, abogado recién graduado, fue asesinado y tirado por el número. Pues don Luis del Monte casó con la señora Rosa Moreta de Del Monte. Este hombre fue un ejemplo cívico para la provincia de Barahona y, lo repito, tenía precisamente como filosofía hacer las cosas inmediatamente. Tanto es así que cuando se acuñó esa frase de que don Luis de piedras hace hombres, fue para reflejar toda esa filosofía de trabajo que él le imprimió a mujeres y hombres que trabajaron con él. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. El vehículo que tanto deseas está más cerca de lo que crees. Elige el vehículo que quieras y llévatelo con tasa fija hasta 5 años, 90% de financiamiento y cuota móvil. Expo Móvil Banreservas, del 19 al 21 de octubre. Banreservas, el banco de los dominicanos. Banreservas. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con este hombre que para la República Dominicana marcó un ejemplo reconocido por todos los sectores del país. Por eso el régimen de 1930 a 1961, el régimen de Trujillo, reconociendo la personalidad de ese hombre que fue un destacado exportador de café y que dio un ejemplo de trabajo a la nación, lo designó como miembro del Consejo de Directores del Banco de Reservas de la República Dominicana. Un privilegio que cuando se creó el Banco de Reservas de nuestro país en 1941, solamente 2 dominicanos pertenecieron como miembros del Consejo de Directores, el señor Anselmo Copelo y don Luis Eduardo del Monte. Quería repetir esto porque todo ese trabajo que hizo don Luis, que fue un munícipe ejemplar, por eso cuando Luis Manuel Díaz, en septiembre de aquel periodo de la década de los 50 en Barahona, escribió un artículo pidiendo que a una de las calles de la ciudad de Barahona se le diera el nombre de don Luis, el ayuntamiento acogió esa sugerencia del señor Luis Manuel Díaz y para recordar la memoria de ese grande hombre le puso Luis E. del Monte. Hay una estatua en el Parque Central de la ciudad de Barahona para honrar
a ese gran munícipe que fue don Luis. Sus hijas también se destacaron, fueron educadas en Europa. Una de ellas fue la primera mujer piloto que tuvo la República Dominicana. Otra de ellas fue cantante que llegó a dar inclusive conciertos en la ciudad de New York. Y muchas veces, María Montés, siendo una jovencita, visitaba a esas hijas de don Luis del Monte para preguntarle cómo era la vida en Europa, cómo era el protocolo, cómo se vestían las damas en Francia, etc. O sea, es un hombre que impactó no solo a Barahona, sino también a todo el país por esa capacidad de trabajo que demostró. Y cuando el 10 de octubre de 1952, ese día, ese hombre estaba de pie con las botas puestas, mirando el reloj cuando falleció don Luis Eduardo del Monte, dando un ejemplo de trabajo para la República Dominicana, y por eso en el día de hoy hemos querido rendirle un homenaje cuando recientemente cumplió más de 70 años de su fallecimiento, porque hay que recordarlo. Y concluyo, como siempre, con ese pensamiento de don Miguel de Unamuno, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana, pero hay que recordar a los hombres y mujeres que le han dado un ejemplo de trabajo cuando tanta gente en América Latina y el Caribe hoy expresa dudas sobre el futuro del continente. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.